Estimados amigos, buenos días. ¿Qué tal? En nombre de Capitaria les doy a todos la más cordial bienvenida. Capitaria es el broker líder en América Latina, ustedes lo conocen, más de 14 años de experiencia, bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Suma además como reconocida fintech, o sea, aúna en su trabajo cotidiano finanzas y tecnología. Ustedes en capitaria.com tienen todo para saber más sobre oportunidades de inversión. Eventualmente un ejecutivo los contactará ante cualquier consulta que tengan. Hoy tendremos una ponencia altamente recomendable del economista Ricardo Bustamante, es jefe de estudios de Capitaria. Y en realidad, si ustedes me permiten, los quiero convocar, los quiero invitar a un viaje, porque a veces, además, la economía, los temas económicos nos obligan a eso, ¿no? A recorrer en cortos periodos de tiempo, desde paisajes amables a otros bastante menos amigables, y a veces sin mucho tiempo para las transiciones entre unos y otros. Luego de además estar culminando un viaje bastante movido, que es este 2023, bueno, imaginemos el que estamos a punto de emprender en el 24. Imaginen eso además, un viaje con todo, con ese camino de subidas, de bajadas en el petróleo, por ejemplo, con esa especie de mar de oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, pero bueno, hay que saber navegarlo. En este viaje cruzaremos lamentablemente por zonas de guerra, que suelen ser un campo minado para la economía. Veremos esa locomotora gigantesca que es China, pero cuyos motores, y ahí hago una primera pregunta, bueno, ¿necesitan un ajuste acaso o están en proceso de ajuste esos motores? Por supuesto, en ese paisaje, otra locomotora que a veces viene con un ritmo, una velocidad frenética y que cada tanto tiene como un parate, estamos hablando de Estados Unidos, ustedes saben qué pasa si uno viene muy rápido y frena, ¿no? Esa inercia tiene consecuencias con las elecciones además en Estados Unidos en ese paisaje. También cabe preguntarse el tren de Europa cómo va. Y un trayecto particularmente muy interesante, creemos nosotros, en este viaje, tiene que ver obviamente con la recorrida por la región. Y ahí también imaginemos una especie de panel de instrumentos del vehículo en el que estamos viajando. ¿A qué lucecitas de ese panel hay que prestarles mayor atención? El tema de la inflación, de la deflación, los cambios de rumbo, ¿no? En las políticas de los países, como hemos advertido recientemente. Hay semáforos que atender. Y si ustedes me permiten la imagen del semáforo, le pedí a algunos economistas muy reconocidos, estimados aquí en Uruguay, que tienen distintos sesgos, distintos perfiles, que me describieran un poco con esa imagen del semáforo que ven en Uruguay. Así que brevísimamente un comentario desde aquí, desde Montevideo. Santiago Soto me comentaba que los indicadores en verde de pronto están claramente identificados con la inflación, con el empleo, son niveles de empleo similares a las tasas de 2016 y 2017, lo cual evidentemente muestra una recuperación. Sobre la inflación, Soto comentó que está claramente dentro del rango meta del gobierno, allí entonces una luz verde. Ve la luz amarilla en los salarios, que luego de una pérdida se insinúa una recuperación a niveles de 2019. Pero considerando el ingreso de los hogares también debería ubicarse esa luz en amarillo porque todavía no alcanza esos niveles del 19. Por último, Santiago Soto en rojo habla del atraso cambiario y del encarecimiento del Uruguay respecto al resto del mundo. Esa variable en rojo además pone en duda, me comentaba él, algunos de los otros indicadores que mencionamos como amarillos y algún verde. Y una preocupación creciente por las y el deterioro de los últimos meses que ha sido relevante, bueno, genera como un espacio ahí de cierta incertidumbre. Habrá que esperar con qué trayectoria termina la actual administración. Una economista también de alta calificación como Florencia Carriquiri pone una luz verde en el tema de la inflación, con un periodo sostenido dentro del rango meta. Me decía Florencia que esto quiebra una tendencia de 10 años, ¿no? Que comienza en 2012 hasta 2022. Sobre crecimiento económico, observa otra luz verde para 2024. Ella entiende que va a haber como una especie de rebote post-sequía que fue durísima aquí en Uruguay. Bueno, ese rebote en el agro tonifica. El hecho de tener además a la planta de celulosa de UPM totalmente operativa, que le va a imprimir un fuerte impulso al sector manufacturero, y el consumo privado que debería mantener un buen desempeño en el marco de una recuperación importante de los salarios reales.
Ve Florencia una luz amarilla en la situación fiscal, una vez más volvemos sobre este asunto, la situación fiscal con un claro deterioro en el último año, en eso coincide Florencia, y con esa campaña electoral prácticamente en marcha, con instancias muy importantes en lo que resta del año y obviamente en el primer tramo hasta junio, luego octubre y noviembre. Otra luz amarilla de Florencia Carriquiri es la competitividad del tema del dólar, ¿no? Que por más que en esta consultora se estima que puede haber una leve suba, se seguirá con una situación de competitividad de precios relativos mala. Y la luz roja para Florencia Carriquiri es Argentina, que seguirá siendo para Florencia una enorme fuente de incertidumbre, un problema importante con el desvío del consumo a ese país. Estamos cerrando un año donde 900 millones de dólares quedaron en Argentina y se le restaron al consumo aquí en Uruguay. 2024 va a ser, dice Florencia, un año complejo, con un vecino extraordinariamente barato todavía en dólares, con especial dificultad para algunos sectores y departamentos limítrofes ahí en el litoral. Hablé también hace un ratito con el economista Aldo Lema, muy conocido en Chile también, me comentó que avisoraba un viaje, bueno, un poco mejor para Uruguay que lo que había significado el 2023, una economía uruguaya que ha crecido un 0,5%, esto muy afectado obviamente por la sequía, por la situación internacional, por Argentina ni que hablar, pero entiende Aldo que esto fue de menos a más y se espera vientos, si se quiere, en este viaje algo menos en contra. Después haré otros comentarios de lo que me decía Aldo, pero vayamos directamente a la ponencia importante, a quienes todos ustedes quieren escuchar, porque hay varios asuntos que comenzará a responder el economista Ricardo Bustamante. Ricardo es jefe de estudios de Capitaria, y bueno, por aquello de la economía de los tiempos, prometo no hablar mucho más, Ricardo, cederte toda la palabra, pero tenemos varios asuntos allí, la importancia de los grandes bancos centrales en la economía global, esta tendencia a la baja en la inflación de las grandes economías, se va a mantener o no en 2024, bueno, qué viene para la República Argentina, para la región, con este cambio a través de la presidencia de Javier Milei, la importancia de China. Uruguay está apostando muy fuerte también al comercio con China, bueno, cómo impacta eso en el desarrollo económico de los países, los desafíos económicos de la región. Y una primera pregunta, Ricardo, para darte ya la participación como corresponde. Como decíamos, estamos afectados por ciclos electorales. ¿Cómo afectan los ciclos electorales a los procesos económicos? Ricardo, te doy los buenos días y además saludo a todos aquí en este webinar. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Muy buen día, Daniel. Buenos días a todos los que están presentes. Y efectivamente, tenemos un calendario de elecciones bien nutrido. Ya comenzó en Argentina hace muy pocos días atrás. Bueno, de hecho, ayer asumió Javier Milei como el nuevo presidente del país trasandino. Tenemos también elecciones importantísimas a nivel global. Hay que considerar que el próximo año tendremos las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, a nivel general, se viene un calendario bien interesante en lo que es la parte electoral. Ahora, esto siempre genera cambios importantes, importantes lo que son las proyecciones de los inversionistas, principalmente porque cuando hay un nuevo presidente, hay nuevos gabinetes, lo que se va generando es qué va a suceder en términos de incentivar a la economía, van a ceder en términos de incentivar a la economía para dar algo más social, van a incentivar más lo social frente a lo que es lo económico, dónde van a estar puestos los puntos de atención más importantes de los nuevos gobiernos. Siempre son muchos dimes y diretes que se van generando en medio de las promesas de las campañas presidenciales, en medio de todo lo que presentan como cuáles van a ser los primeros pasos, los primeros famosos 100 días que tienen todos los gobiernos, que suelen ser los momentos más importantes para definir lo que debería marcar en lo que van a ser los años que sea cada presidente dentro de cada país. Por lo tanto, va generando cambios importantes. No es ningún misterio, y esto lo hablo de manera extremadamente objetiva, Daniel, no siempre dejando de lado todo lo que es la parte política, lo que es sin ningún tipo de sesgo. Pero el Sí. mercado generalmente, la gran mayoría de las veces, le ha gustado cuando los candidatos que salen electos tienden más hacia una derecha que hacia una izquierda, ¿ya?
por un tema de libre mercado, por un tema de que puede llegar inversión, que pueden bajarse los impuestos, que eso genera una actividad económica. Sea bueno, sea malo, ahí cada uno puede tener su juicio de opinión, y eso es completamente libre cada uno de pensar si es que sea bueno o Ricardo, malo. Pero económicamente, sí. esto lo identificás claramente en Argentina, por ejemplo, esta sensación de que hay una actitud pro mercado, por ejemplo. Definitivamente. Ahora, hay que considerar que también hay unas situaciones puntuales con el caso de Javier Milei, que no es una derecha clásica, digamos, ¿ya? Por ejemplo, probablemente van a haber algunas conductas bien radicales. Hay algunas que ya no son tan claras como en proceso de campaña, pero la dolarización probablemente va a ser un proceso lento, pero que se va a llegar a hacer, o que tiene un avance que en términos de que podríamos ver algunos avances durante los primeros años. Eliminar el Banco Central creo que ya lo ha estado disminuyendo bastante en términos de que sea efectivamente una política que tome él y una responsabilidad que tome él. Considerando que también estar sin un banco central es extremadamente complejo porque las economías tienen dos grandes políticas para tratar de manejar al país en términos económicos. Están las políticas fiscales, que las hace la autoridad, el gobierno, y están las políticas monetarias, que las hacen los bancos centrales. Por lo tanto, se le eliminaría un poder, una herramienta tan fuerte para manejar la política interna que obviamente puede generar un perjuicio de corto plazo. Y ahí también viene un tema muy importante, Daniel, que hay que considerar que hay expectativas muy elevadas con Javier Milei, y lo hemos visto en el pueblo argentino. Todos los que votaron por él están con expectativas muy, muy elevadas de que va a haber un cambio económico, pero hay que considerar que este cambio no es de la noche a la mañana, que van a venir tiempos difíciles, especialmente al inicio, y hay que ver cómo el pueblo argentino, bajo ese punto de vista, aguanta que veamos un escenario incluso peor al actual durante los primeros meses o incluso los primeros años de Javier Milei. Sí, porque además hay que señalar que ya de parte de algunos sectores importantes se ha anunciado la oposición directa a algunos procesos privatizadores. ¿Entendés que aún en este marco de los 100 días, que suele denominarse como la luna de miel, podrá tomar aquellas decisiones que ha anunciado, más allá de haber relativizado lo del Banco Central, desde luego, pero hay otras medidas drásticas, como por ejemplo estos procesos de privatización? ¿Tendrá esos 100 días aún así? Es muy difícil que tenga esos 100 días tranquilos y de luna de miel, para ser bien honesto. Considerando efectivamente que tiene algunas posturas bien radicales, como también tú estás comentando lo de la privatización. Hay que considerar que Argentina estuvo en un proceso de nacionalización de muchas compañías durante los últimos años, las últimas décadas. Entonces, hacer un cambio drástico hacia el otro extremo también genera un perjuicio de corto plazo. Todos los movimientos fuertes, todo lo que genere un cambio de la situación actual, de lo que estamos viviendo en este momento, que sea muy brusco, genera incertidumbre, genera inestabilidad, y eso es habitual. Ahora, lo que sí, en términos de expectativas futuras para Argentina, podría ser bastante bueno. El problema es que si empieza con esta privatización, en el corto plazo, no va a tener esta famosa luna de miel que tú muy bien Claro. comentabas, y probablemente puede encontrar contrapartes de forma mucho más anticipada a lo que él mismo incluso podría estar esperando. Claro, Ricardo, ya que mencionaste lo del Banco Central y además has planteado en tus inquietudes, en tus artículos, mucho acento en el papel, en el rol de los bancos centrales en las primeras economías, ¿qué deberíamos esperar de los Estados Unidos? Me decía hoy temprano Aldo Lema que de pronto la Reserva Federal se va a tomar como una pausa en los próximos meses. Va a haber como allí un ámbito de cierta quietud. ¿Lo es así? Efectivamente, yo creo que se viene el famoso wait and see, esperar y veamos cómo evoluciona la inflación. Estados Unidos, por lo general, es de los principales, dentro de los grandes, de los bancos centrales más grandes del mundo, es de los primeros que actúa, ¿ya? Generalmente los primeros bancos que actúan en términos de alza de tasa o baja de tasa son los países que están en vías de desarrollo, pero dentro de los grandes bancos centrales, la Reserva Federal es de los primeros que va actuando, ¿ya? Bajo ese punto de vista, ya llegaron a un techo de tasa de interés. Es extremadamente probable que la Reserva Federal no siga subiendo la tasa de interés, porque la inflación ha dado un giro importantísimo. Después de haber superado el 9%, que fue su mayor nivel en 4 décadas,
sea, estamos hablando de 4 décadas que llegó a su mayor nivel inflacionario. Hemos visto una fuerte caída y muy importante, que incluso ya está cerca del 3,2% y se espera que, en la jornada de hoy conozcamos la nueva actualización de un 3,1%. La meta inflacionaria en Estados Unidos es de un 2%, a diferencia de varios países latinoamericanos que es de un 3%. Pero ese 2% ya se ve más cerca y se ve que por lo menos se está convergiendo hacia ese objetivo. Y bajo ese punto de vista, es muy probable que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés que haya alcanzado ya este techo y que pronto, el próximo año, de hecho la primera mitad de año, comience con un proceso de baja de tasas, ¿ya? Y eso obviamente que debería generar que después venga un Banco Central Europeo, un Banco de Inglaterra, un banco de la Reserva de Australia, un banco de Canadá, que empiecen también con un proceso de baja de tasas que apoyaría a que nuevamente veamos este dinamismo económico, porque lamentablemente el 2024 en términos económicos va a ser muy débil debido a que las tasas están muy elevadas en las principales economías del mundo. A medida que comiencen a bajar estas tasas, ya las proyecciones van a ser mucho más prósperas pensando en el futuro, y eso es lo que se está esperando hoy en día. Bien, qué interesante ese apunte que acabas de hacer sobre los procesos inflacionarios. Estos tres economistas que consulté aquí en Uruguay mencionan claramente como una luz verde que el gobierno haya logrado después de tanto tiempo converger hacia un rango meta. Eso permite de pronto otra capacidad de maniobra con otras variables de la economía, ¿no? Y volviendo como al panel de instrumentos, el hecho de que la inflación esté controlada, que esté traccionando bien, que esté con ese régimen de revoluciones, está bien. Ahora, parece ser entonces una tendencia internacional como vos lo describías. Más allá de que parezca una pregunta obvia, ¿cuál es la importancia de que esta tendencia de una inflación controlada o a la baja influya en el resto de la economía? Es clave, la verdad es que es importantísima. A ver, acá hay 2 puntos que hay que ser bien claro. El primero es que una baja de la inflación en términos de la variación que tiene anual, por supuesto que es algo muy favorable, considerando de que ya saldríamos de una hiperinflación o una inflación muy elevada, y llevaría a unos cambios más normales de una economía. La inflación no es mala, ¿ya? Mientras se mantenga controlada, porque es un fiel reflejo de que la actividad económica está funcionando, Claro. porque a medida que hay mayor demanda, tenemos obviamente un exceso de demanda por bienes y servicios que implica que los precios vayan subiendo, pero de manera paulatina, esa es la idea. El problema es cuando se generan estos disparos, como lo vimos posterior a lo que fueron las medidas flexibles para controlar la crisis de la pandemia. En una parte tenemos ese punto en que la inflación ya está convergiendo en distintas economías a algo más normal, que se le puede llamar. Pero por otra parte, hay que considerar que nos vamos a quedar con una inflación de base muy elevada, porque no es que la inflación ahora va a empezar a bajar o va a empezar a cambiar a menos 5% para volver a los precios que teníamos hace 3 4 años atrás. No, acá vamos a seguir con una inflación positiva, por lo tanto, todo ese gran impulso de los precios se va a mantener ya como base. Y eso también viene un desafío importantísimo porque es un perjuicio directo y que van a mantener las familias. Los ingresos no están subiendo al mismo ritmo que lo que ha subido la inflación en el último tiempo. Por lo tanto, se ve una pérdida de poder adquisitivo. Y una pérdida de poder adquisitivo va generando un impacto en lo que es el ciclo económico completo. Hay menor consumo. Si hay menor consumo por bienes y servicios, hay menor empleo. Si hay menor empleo, hay menor dinero y se genera este círculo negativo. Por lo tanto, si bien es muy buena noticia que la inflación esté cediendo en su variación anualizada, también hay que estar considerando que lamentablemente hay que acostumbrarse a que los precios van a estar más elevados y ya no vamos a ver los precios que veíamos el año 2019 o incluso el año 2020. Bien, notable. He tenido el privilegio de estar en contacto estos días con el equipo de Capitaria y además ya me anticipo a recomendarles especialmente el paper, el Report 2024 de Ricardo, porque allí también hay algunas claves interesantes. Y en un caso también, creo que el otro día te lo consultaba, ¿qué sucede? Hay administraciones, hay gobiernos, hay equipos económicos que toman como la decisión de poner foco en un instrumento, ¿no? O de pronto en un área, como en este caso en la inflación y se entiende que el tipo de cambio, bueno, obedece a las reglas del mercado, tiene esa libre flotación. ¿Cómo observas a veces esa necesidad de optar o si es posible integrar dos variables tan importantes como el tipo de cambio y la inflación?
A ver, tienen un componente en común muy claro. Los países que suelen ser más exportadores, voy a hablar un poco de algunos ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo Chile, Perú, Brasil, que exportan mucha materia prima, ¿ya? Muchos commodities, eh, se ve muy afecto al tipo de cambio que impacta su inflación. Y también los que son importadores, ¿ya? Acá, los que son exportadores, si el dólar en su país sube, perfecto, se ve algo maravilloso porque al final de cuentas están recibiendo mayor cantidad de la moneda local en estas exportaciones. El problema es cuando son más importadores o cuando importan muchos productos que son del uso cotidiano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando vemos que el dólar sube con fuerza, en algún país que tiene que estar comprando del exterior bienes que sean no duraderos, por ejemplo, celulares, televisores, etcétera, etcétera, básicamente va a llegar con un costo, comillas, mayor solo por efecto cambiario. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Implica que de forma inmediata va a golpear a la inflación, va a generar que la inflación suba, porque el importador no va a estar perdiendo dinero, él quiere tener un margen de utilidad, por lo tanto, si le salió más elevado el costo por un tema cambiario, a nivel interno en el país va a vender ese producto más caro. Y al venderlo más caro, genera efectivamente que los precios suben dentro de la economía. Por lo tanto, el factor tipo de cambio tiene un impacto directo en la inflación. Sin ir más lejos, cuando vimos una alza importantísima del dólar a nivel global, a medida que la Reserva Federal estaba subiendo las tasas de interés de forma agresiva, efectivamente vimos impactos inflacionarios en muchos países de Latinoamérica, precisamente porque ese factor dólar generaba que, a pesar de los problemas internos de cada país, generaba que tuviéramos aún una inflación mayor a la que se estaba anticipando sin considerar ese efecto. Por lo tanto, ahí hay un impacto completamente directo y es una tremenda pregunta, Daniel. Bien, y me gustaría volver un poquito atrás porque de pronto muchas personas en el auditorio se quedaron con esa sensación de lo que comentabas. Hubo que moderar de aquel discurso electoral, además un discurso muy enfervorizado respecto al Banco Central en Argentina, a un Milei que tuvo que moderar esa postura. Me pregunto cómo estás observando otra promesa que fue muy fuerte en la campaña, que lo mencionaste al pasar, y es ese proceso de dolarización. Y uno tiene como la tendencia desde el periodismo a pedirle a los economistas que hagan magia, ¿no? Y es imposible. Bueno, ¿cuándo podrá finalmente concretarse este modelo Milei en la dolarización de la economía? Y la más obvia de todas las preguntas, ¿lo ves posible? ¿Entendés que hay una trayectoria en ese sentido y que resulte exitosa? Es un tremendo tema, Daniel. Antes que de responderte eso, te voy a comentar claro, una frase que dijiste que es muy clara. Los economistas no hacen más. De hecho, tuve la fortuna de un profesor del magíster de economía que me dijo, los economistas hacen dos cosas en su vida. Uno, dan proyecciones la mitad del tiempo y la segunda mitad del tiempo explican por qué no sucedieron sus proyecciones, básicamente. A ver, es complejo, es muy complejo. La situación de la dolarización, el ejemplo más cercano que tenemos es lo que hizo Ecuador hace ya bastante, un par de décadas atrás. Y ojo con lo que pasó con Ecuador, porque tenía una inflación del 30%, 40%, y pasó a tener una inflación de más del 100% después de un año de la dolarización. A ver, la dolarización es algo que es bueno para un país, depende de qué tipo de país, qué tipo de economía es. Un, Hay que considerar que ya se pierde el poder completo en lo que es la moneda local, en poder hacer ajustes del tipo de cambio, de poder hacer ajustes de política monetaria que vayan impactando a las monedas. Tiene unas situaciones que efectivamente juegan en contra y tiene otras que juegan muy a favor, por ejemplo, que no existen estos desbalanceos por balance comercial, por ejemplo, donde puede existir efectivamente que lo que está ingresando y está saliendo, como está en una moneda que se transa en todo el mundo, efectivamente cuadre mucho mejor, que baje un poco en lo que es el déficit fiscal que tenga el país, pero todo eso viene siendo una segunda derivada. La primera derivada suele ser a nivel generalizado, y he estudiado varios casos de economía dolarizada, pero el más emblemático, porque el más cercano precisamente, y a nuestra región también, dentro de nuestra región, es el de Ecuador. Claramente se genera un impacto negativo inicial, y ahí viene lo que tiene que estar viviendo Argentina. Ujú. Se van a aguantar
6 meses, un año o 2 años de un escenario que sea incluso peor al actual, van a salir a las calles a reclamar porque la situación está peor, o van a decir, ok, esto es parte de lo que Javier Milei precisamente prometió, lo está cumpliendo, tenemos que aguantar este proceso porque vemos que el futuro va a ser mejor. Entonces ahí viene esos dime y direte, viene esta lucha de ver qué hacemos en términos de, pensando en el pueblo argentino, si es que pueden aguantar que el escenario va a ser peor en el corto plazo, pensando que en el largo plazo podría ser mejor, que nadie lo asegura tampoco. O sea, Claro, igual es claro. una apuesta bajo ese punto de vista. Claro, bueno, para cerrar un poco este capítulo, Argentina es ese vecino querido, lo queremos muchísimo, pero nos trae algunos problemas de convivencia, ¿no? Y ahí me gustaría también consultarte si efectivamente ha cambiado la realidad en los últimos años para que los canales de contagio estén mitigados. O sea, ojalá que a Argentina le vaya bien, eso es lo que nos interesa a todos en el plano geopolítico, si querés, pero sobre todo también humano. El asunto es cuánto contagio hay en la región si el plan no funciona. Efectivamente, hoy por hoy el contagio a nivel generalizado es bien bajo. De hecho, por ejemplo, en economías como Uruguay, incluso se han beneficiado de un escenario más negativo de Argentina en términos de que mucha población que tiene grandes riquezas prefiere ir a vivir a Uruguay, lo que genera impuestos para Uruguay, genera que se vaya teniendo un tema fiscal más favorable. Obviamente que hay países que se pueden ver beneficiados por cosas específicas, pero nunca va a ser bueno tener un vecino que esté malo, que esté mal en términos económicos. Eso nunca va a ser bueno. ¿Por qué? Porque los países generalmente tienen como principales aliados comerciales a sus países vecinos. Entonces, si Argentina está mal, si Argentina no está demandando petróleo, no está demandando cobre, no está demandando oro, no está demandando bienes que podríamos suplirlo nosotros como países vecinos de ellos, obviamente que genera un impacto para lo que es la balanza comercial de los países vecinos. ¿Okay? Ahora, eso es un impacto acotado porque el declive, el lamentable declive que ha tenido Argentina ha sido paulatino en el tiempo, con algunos baches, pero a nivel general se ha visto que ha pasado varios años en este declive, por lo tanto, no fue algo de la noche a la mañana en que estábamos poco preparados, como que el mercado latinoamericano se ha ido preparando, especialmente el sudamericano, se ha ido preparando paulatinamente a esto. Sin ir más lejos, los fondos de inversión, por ejemplo, de Latinoamérica, ya no tienen a Argentina dentro del fondo, porque saben que puede crear más un perjuicio que un beneficio. Entonces, todo eso también puede ir cambiando a medida que, si vemos mejoras para la economía argentina, debería generar mejoras también para Claro. todos nosotros. Y es lo que claramente esperamos y que vuelva a la Argentina que era de los años 1900, por ejemplo, cuando era considerada dentro de las principales economías del mundo, no de la región, Sí, del mundo, básicamente. sí, sí, una época gloriosa. Estamos hablando con el economista Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria. Ricardo, ¿algún comentario sobre Brasil? Porque hoy cuando hablaba de mañana con Aldo Lema, con el economista Aldo Lema, él me hablaba de cierta neutralidad, que Brasil se va a mantener en una influencia neutral, siempre hablando de los efectos sobre la economía uruguaya, ¿no? Y decía, bueno, que Argentina todavía seguirá pegando negativamente, por lo menos por este año 2024, en eso coincidían los otros economistas, Florencia y Santiago. ¿Cómo ves a Brasil? ¿Cómo ves a Brasil que es en sí mismo un enorme motor en la región? Sí, Brasil siempre ha sido quien trae más dinero a Sudamérica en términos de los fondos de inversión, de cuando alguien quiere invertir en Sudamérica, lamentablemente no mira a Chile, no mira a Uruguay, no mira a Bolivia, no mira a Perú, ve cómo está Brasil. Y si Brasil está bien, dice vamos con los fondos para allá, para Sudamérica. Si Brasil está mal, no vayamos con tantos fondos para allá y quizás sea un poquitito más selectivo, pero Brasil siempre es la puerta de entrada, ¿ya? Bajo ese punto de vista. Brasil ha estado con distintos problemas a nivel general, ha estado con grandes déficits, hemos tenido un escenario que llegó también a una inflación bastante elevada, sobre todo el año 2022 llegó a una inflación que terminó el año sobre el 9%. También hemos tenido que las proyecciones para este año son de un crecimiento bastante bajo. Y lo malo que tiene Brasil es que las expectativas de crecimiento para el próximo año, para el 2024, cuando muchas economías deberían empezar a mejorar, para Brasil va a ser peor, ¿ya? De hecho, puede que crezca la mitad de lo que va a crecer el 2023. Por lo tanto, eso también genera incertidumbre.
en lo que pueda suceder con respecto a la región a medida que Brasil esté con esta falta de dinamismo. Hay que considerar que también ha tenido situaciones políticas y el escenario político genera incertidumbre. Los cambios tan radicales digamos, de los partidos políticos que llegan a la presidencia y de las ideologías que llegan a la presidencia, por supuesto que genera incertidumbre. Hoy por hoy, un inversionista externo puede estar viendo quizás más riesgoso invertir en Brasil precisamente por la inestabilidad política que ha existido en los últimos años. Entonces, bajo ese punto de vista, hoy por hoy no lo está pasando bien y probablemente el próximo año tampoco lo va a pasar bien. Esperemos que recupere pronto, por supuesto, porque nos genera un beneficio a todos dentro de la región, pero lamentablemente el escenario no es tan positivo a nivel general. Por supuesto que hay algunas cosas específicas que han tenido algún protagonismo o que pueden empezar a surgir, como también hemos conversado en otras ocasiones, Daniel, algunas energías renovables, etcétera, pero a nivel general, para Brasil, el escenario no es tan positivo. Me gustaría después detenerme, si te parece, Ricardo, con el tema ese de las energías renovables, porque además dejan de ser simplemente la romantización del cuidado del ambiente, si se quiere, ¿no? Y si se me permite esa simplificación, hoy ya es un activo poderosísimo en los mercados internacionales. Le vamos a dedicar, si a ti te parece, unos minutos casi en el cierre, pero en esta cuestión de tratar de identificar, y ahí volvemos a la simplificación en la que caemos a veces los periodistas, ¿no? Donde 0 es nada proteccionista y 10 es muy proteccionista. Hay como una escala ahí en América, considerando precisamente lo que acabas de decir, el Brasil o los Brasiles, porque además no es un solo Brasil, ¿no? Esa configuración política también hace que las propias tensiones internas a veces condicionen mucho una política internacional, pero la región, ¿cuán proteccionista está siendo últimamente? Perdón, no te entiendo, Daniel, ¿en qué sentido proteccionista? En el sentido que, por ejemplo, voy a ir a un paso más adelante. Uruguay está muy concentrado en lograr acuerdos económicos internacionales, en lograr acuerdos fuertes. Allí vamos a hablar en algún momento de lo que representa también la negociación chilena, si es que sirve como un modelo para lo que está transitando Uruguay. Pero precisamente quería advertir eso, ¿no? A veces tenemos como esa concepción de que los gobiernos quieren libre comercio, quieren libre mercado y terminan siendo muy proteccionistas. ¿Ves eso en la región? ¿Ves más proteccionismo que libertad? Perfecto, ahí te entendí a la perfección. La verdad es que hoy por hoy se ve por quien está liderando básicamente a Brasil. Tuvimos a un Bolsonaro eh, que fue un personaje en muchos ámbitos, pero que a los inversionistas le podría haber gustado un poco más, porque estaba un poco más cargado hacia la derecha. Entonces, va dependiendo mucho de quién está en el mandato. Quizás no era un poco más cargado a la derecha, era bastante más cargado a la derecha el caso de Bolsonaro, que eso tampoco es bueno, ningún extremo es bueno. Pero de todas maneras, a los inversionistas les gusta cuando existe esto más de generar libre mercado, de bajar los impuestos, de atraer a la inversión exterior a los países, siempre les ha gustado más. Por lo tanto, hoy en día, claramente por el escenario político que vive Brasil, se aleja un poco de este escenario. Y a medida que se mantenga más lejos de este escenario, más le va a costar a Brasil salir nuevamente a flote y volver a tener cifras de crecimiento de variaciones interanuales del 6, 8, 10%, que incluso llegó a tener en algún momento. Para el próximo año se espera un 1,5% de crecimiento. Para una economía como Brasil es un crecimiento extremadamente bajo. Entonces, tiene todo esto que ver también con una incertidumbre política que no solamente la tiene Brasil, la tenemos varios países en Latinoamérica, pero que propiamente tal con este país, obviamente que va a ser una situación de base que va a estar viviendo por lo menos durante los próximos años. Bien, bien. Puede ser una pregunta que tal vez correspondía hacerla de comienzo, ¿no? Capitaria está desembarcando en Uruguay, está ganando terreno, una empresa que a nosotros como uruguayos nos representa también como una señal de que el país ha cobrado un prestigio regional, internacional. De hecho, lo pensaron ustedes en esos términos cuando decidieron
empezar a operar aquí. Pero ¿cómo nos ven hoy, por ejemplo? ¿Cómo ven desde Chile a Uruguay en su comportamiento, bueno, naturalmente de la economía, pero también en esos rumbos políticos? Sí, como bien tú dices, nosotros estamos en Uruguay hace casi una década, también en Perú llevamos ya más de una década ya, y actualmente ya abrimos este año oficina en México. Efectivamente, si te das cuenta, hay algunos factores en común en esta economía, que son economías muy prometedoras, que a nivel general han estado siempre liderando los datos de crecimiento económico per cápita, que han tenido cifras bastante favorables. En México abrimos hace muy poco y también se está viendo un resurgimiento interesante. Pero el caso puntual con Uruguay, yo he tenido la oportunidad ya de estar varias veces por allá, trabajando, por supuesto. Aún no pude ir de placer, digamos, pero Ya pronto podrás, llegará el ya día. podrás, ya Eh, podrás. y la verdad es que, tanto en términos macroeconómicos, he estudiado bastante sobre Uruguay y también en lo que yo he visto allá, he vivido allá, es un país que en verdad se ve una expansión, se nota que están liderando a la región en términos económicos de manera bien clara. En su momento Chile, Uruguay estábamos bastante en la parte alta de actividad económica, de proyecciones económicas, de libertad económica, de generar socios comerciales importantes, y en el último tiempo Uruguay ha sacado incluso una ventaja sobre Chile, sobre Perú, que eran otros países que también han mostrado un dinamismo bien interesante en los últimos años. Por lo tanto, yo veo, y acá en Chile vemos una situación muy favorable para la economía uruguaya. Lo que sí nunca me deja de sorprender es que es bastante caro ir para allá, ¿eh? Hay que decirlo. Eh, ¿Qué punto, eh? Es un Iba país a, caro, Uruguay, iba, claro, pero ojo, iba a aplicar la metáfora además del fútbol, ¿no? Me gustaría porque hay muchos hinchas chilenos, hay que decirlo también, que ven con simpatía a la celeste, pero viste en ese punto que estoy seguro que una cantidad de personas en el auditorio tiene interés en conocer tu opinión, ¿no? ¿Cómo debe ponderarse esa cuestión de país caro? Porque viste que allí no es que tengamos dos bibliotecas, hay tres o cuatro, ¿no? Se dice, bueno, sí, país caro, pero en función de los derechos de su gente, de los servicios que ofrece. Eh, País barato sería comprometer una cantidad de reglas, de condiciones, en fin. ¿Cómo lo ves vos, Ricardo? sí, es un país caro, yo lo digo como talla. Es un país que, por ejemplo, es más caro que Chile, y Chile siempre se ha dicho que es un país caro, pero efectivamente es porque, a ver, que un país tenga un precio más elevado, y lo que hablábamos anteriormente, no es un signo de negativo, propiamente tal. Obviamente cuando la situación se pasa de las manos ya pasa a ser algo negativo. Pero Uruguay ha mantenido un crecimiento bien interesante y perspectivas de crecimiento sólida. Por lo tanto, que tengan precios más elevados es algo que es completamente natural. O Claro, sea, hay una protección a los trabajadores muy importante que me he dado cuenta ya en Uruguay. Hay beneficios que en verdad no se pueden, que se ven en muy pocos otros países y especialmente dentro de la región. Por lo tanto, efectivamente, es como decir, es una por otra, básicamente, pero que en claro, claro. verdad ese equilibrio es muy bueno dentro de Uruguay. Por lo tanto, yo lo decía a tono de broma, pero a nivel general, la verdad es que se nota que hay una distribución de la riqueza mucho mejor que en otros países latinoamericanos, y eso sin duda Claro. es algo que para muchos países como Chile, como Argentina, como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, es extremadamente difícil manejar, y Uruguay lo ha hecho de una manera muy buena. Puede tener brechas, por supuesto, como cualquier país, pero lo ha hecho de una manera muy eficiente, y obviamente que eso avala mucho el comportamiento económico y las proyecciones económicas que tiene Uruguay visto desde afuera y también visto desde adentro, ya que tuve la fortuna de estar, tengo la fortuna de haber estado varias semanas por allá. Claro, claro. Y habrás advertido además mucha raíz, mucha base en nuestra conducción política y económica en la fortaleza del Estado, pero cada tanto también asoman algunos debates sobre cuánto Estado para este tiempo, ¿no? Cuánto Estado para esta nueva época. ¿Corresponde seguir dando esa batalla, si se quiere, política, ideológica por más o menos Estado? Es que eso ya pasa a ser algo más de cómo ha sido la historia dentro de los países, ¿eh?
y cada país tiene una historia completamente distinta. O sea, desde acá de Chile, ¿para qué hablar? O sea, Chile desde la década del 90 volvió a la democracia. O sea, hoy en día lo ve como que fuera muy lejano, pero esto fue hace solamente 32, Claro, 33 años atrás. Entonces, claro. va dependiendo mucho de la historia de cada país, la verdad. No, Para ser porque... honesto, no he interiorizado. Se Sí, sí, escuchó bien. y lo quería atar justamente porque muchas veces se advierte que gran parte de ese país caro que tú describías tiene que ver con el peso del Estado y a veces se plantea la discusión en esos términos. También hay algunos aspectos regulatorios que muchas veces restan competitividad y en consecuencia también generan ese tipo de etiqueta, ¿no? De país caro. Pero lo dejaremos para nuestro próximo webinar, ojalá pronto. Bueno, y hoy decía lo de la selección, la del fútbol, ¿no? Siempre apelamos a la metáfora futbolera aquí por esta región. ¿Cómo hay que jugar el partido con China? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué Es planteo muy buena técnico y pregunta. táctico hay que hacer? Primero que todo, como chileno en el momento actual, la verdad es que el tema de fútbol no me acomoda tanto. No, es broma. Lo que sí es que la situación que hay que vivir con China es... Chile tiene una experiencia de muchos años que ya ha estado tratando con China. Tenemos tratados muy favorables con el gigante país asiático, eh, pero también hay que considerar que Chile tiene sus cosas propias. Por ejemplo, en lo que es el cobre. El cobre para Chile es el 50% de las exportaciones, por lo tanto, eso uno puede decir tremendo porque le vende mucho a China, pero al mismo tiempo muy malo porque si llega a salir un sustituto de cobre, que esperemos que así no sea, obviamente que esa exportación se va a ir a cero, ¿ya? O prácticamente a cero. Bueno, a nivel general, tengo una historia muy extensa con China precisamente porque ellos necesitan materias primas para producir bienes, para la parte manufacturera, y nosotros le estamos dando bastante materia prima. Donde hay que buscar con China las negociaciones más importantes, bajo mi criterio, es que sea siempre un win-win, en que veamos cómo nosotros podemos apoyar con ellos, pero al mismo tiempo que nos colaboren. Por ejemplo, con hacer algún eventual laboratorio clínico, por ejemplo, investigación y desarrollo, cómo nos puede apoyar China, que ya está extremadamente desarrollada y avanzada en muchos ámbitos que por este lado del planeta se ven muy lejanos, como la exploración espacial, como la exploración microcelular, qué sé yo, hay tantas aristas que hay que ir buscando siempre ese cómo nosotros le estamos vendiendo al exterior, en este caso a China, pero al mismo tiempo que ellos nos puedan apoyar a nosotros. Y China es difícil, o sea, todos sabemos que pararse a hablar con Xi Jinping no debe ser bajo ningún punto de vista algo sencillo, algo fácil. De partida hay una diferencia de idioma que ya separa las aguas, después hay una diferencia cultural que separa aún más las aguas, y después de eso sentarse a conversar con lo que puede ofrecer cada uno. En ese sentido, Uruguay ha hecho un avance muy grande. O sea, lo que ha estado haciendo Uruguay el último tiempo, estos avances con China, en verdad generan una alianza estratégica que es muy favorable. Para llevarlos nuevamente al caso de Chile, y ya cierro con el ejemplo llevando lo que ha sido con Chile en los últimos 25 años, con estas alianzas con China, para nosotros ha sido muy positivo. O sea, la apertura de mineras en Chile, de distintos tipos de materiales que son empresas chinas, ha generado que el país crezca. Bien sabemos y tenemos el ejemplo de nuestros vecinos argentinos que cuando todo es estatal, incluso se vuelve más ineficiente. Por lo tanto, el privatizar y traer a gente que es experta en lo que está haciendo es muy positivo. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy en día Uruguay va por un camino extremadamente positivo, le va a abrir aún más puertas en términos económicos, y de hecho estas alianzas que está teniendo con China genera proyecciones que aún serían mayores a las que hoy en día existen. Por lo tanto, va por un camino extremadamente positivo lo que está haciendo Uruguay. Bien, bien, notable. Voy a ir al tema verde, ¿no? Me gustaría detenerme un par de minutos ahí, porque ahí hay posibilidades de inversión, pero así, directo, ¿viste? Como si fuera un choque en el medio de la cancha. ¿En qué hay que invertir en 2024? Es muy buena pregunta. Hay harta arista, y nosotros en Capitalia tenemos en nuestra plataforma más de 500 activos en los que uno puede invertir a través de CFD. Tenemos fondos de inversión, acciones de compañías
de algunos sectores en específicos. Tenemos distintos tipos de activos donde se pueden ir viendo estas alternativas que efectivamente se van a ver bien interesantes para el 2024. Para ver, el próximo año hay que estar bien pendientes de lo que son las energías renovables, ¿ya? Eso a nivel global. Es un tema hoy en día. Las autoridades están preocupadas por todo lo que es la contaminación a nivel global. No es algo de hecho, los países se están comprometiendo con emisión cero de CO2, se están comprometiendo empresas privados con emisión cero de CO2, por lo tanto, todo eso va a llevar a un cambio del paradigma. Ese cambio de paradigma, por supuesto, que no es de la noche a la mañana, tiene plazo de 2030, 2040, 2050, pero que paulatinamente, cuando se vaya haciendo estos cambios, se pueden ver esta alternativa. Y precisamente hoy en día es algo que está muy en boga. Y la ventaja es que cuando algo está muy en boga suele dar muy buenas oportunidades de inversión. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ETF, que es un fondo de inversión, que es de energía limpia, ¿ya? Que básicamente lo que hace es que invierte en empresas que están dedicadas a lo que es la energía renovable, energías verdes, energías limpias, en que no tienen residuos. Entonces, son fondos de inversión que están extremadamente ligados a estos cambios de paradigma. También tenemos acciones de empresas, todo esto por contrato por diferencia, como comenté al inicio, que también están apuntando precisamente a lo que son estos cambios en lo que va a ser el desarrollo a nivel del uso de energía, pensando en el futuro. Tenemos, por ejemplo, acciones de Clean Energy Force, que es una empresa de energías renovables. Tenemos varios activos que van por el lado de las energías verdes, energías renovables. Bien. Otra cosa muy interesante, que también lo hemos visto bastante en la región, es el litio, lo que ha pasado con el litio. Este boom que ha tenido tanto Bolivia, Chile, Perú, Argentina, que hay bastantes reservas de litio, y que aún está explotándose a poco. Acá lo importante, por ejemplo, con el litio, es que a medida que la electromovilidad cada vez esté avanzando más, en que veamos más vehículos eléctricos, que la tendencia va hacia esa dirección. O sea, Claro. innegablemente, va a haber mayor demanda de litio. Y obviamente también ahí hay una oportunidad. Tenemos a través de CFD acciones de empresas que son productoras de litio, fondos de inversión que están ligados al litio. Por lo tanto, son las grandes tendencias que deberían venir pensando en el futuro. Y solamente para ir cerrando ya con este tema, Daniel, considerando que igual en honor al tiempo, eh, también hay que estar bien pendiente de la inteligencia artificial. Ya tuvo su boom en 2023, probablemente podemos ver algunas correcciones en las acciones que han subido 200% este año, 180% este año. Es natural que tenga alguna corrección, pero pensando en el próximo año, después de alguna eventual corrección de estas acciones y ya dejándola para largo plazo, se pueden ver algunas alternativas muy interesantes porque si bien como el Internet cambió hace 30 años atrás al mundo, la Ujú. inteligencia artificial pareciera que va a generar nuevamente un salto en lo que es la tecnología. Y, por ejemplo, si uno hubiera invertido en empresas como Apple hace 20 años atrás, como Amazon o que están ligadas a Microsoft, por ejemplo, obviamente que uno feliz estaría con esas inversiones hasta el Claro, momento de hoy. claro. Bajo ese criterio, por supuesto que también se pueden ver grandes oportunidades de la inteligencia artificial pensando, y no tanto en el largo plazo, pensando incluso en 2, 3, 5 años, porque hoy por hoy las tecnologías son tan disruptivas que generan que la oportunidad y los grandes crecimientos se generen en el corto plazo, Daniel. Qué interesante. Bueno, hablábamos de la inteligencia artificial como un océano de oportunidades, pero bueno, hay que saber navegarlo. ¿Cuántos productos tenés en la canasta que me quedó ese numerito ahí? Son más de 500 activos que transan en nuestra plataforma, que cualquiera de nuestros clientes puede estar buscando oportunidades tanto al alza como a la baja, que es Bien, una tremenda oportunidad, bien. porque en el fondo se aplica. Háblame Perdón. de psicología ahora un poquito. ¿Cuánta aversión al riesgo tenemos en la región? Si hay distinciones por países. El componente, yo creo que ustedes en la página, que además está muy buena, ¿no? Hay que entrar a capitalia.com, pero en la página manejan que se aburren en zonas tranquilas, ¿eh? Les gusta a Exacto. veces el bamboleo de los mercados, ¿no? Exactamente, sí. A ver, lo que nosotros hacemos es trading, ¿ya? El trading es un tipo de inversión. Está la inversión tradicional, que uno puede comprar una acción pensando en 50 años más, 40 años más, 30 años más.
El trading suele ser más de corto plazo, pero hemos hecho estudios incluso uno puede verse favorecido frente a otros tipos de inversiones hasta teniendo activos durante 10 años. Pero el trading está hecho para corto plazo, ¿ok? Para estar buscando oportunidades, dejándola un mes, una semana, un día, un par de meses, qué sé yo. Pero está pensado en el corto plazo. Lo importante de las inversiones es que uno tiene que diversificar. Y no solamente diversificar en lo que es, por ejemplo, si voy a comprar una acción tecnológica, también voy a comprar una acción de consumo discrecional. No solamente en ese tipo de diversificación, sino que también en los tipos de inversión, ¿ya? Y por eso nosotros siempre decimos, acá nosotros nos vamos a competir con una corredora de bolsa, por ejemplo, o con un banco que ofrezca productos de inversión, porque esto es completamente complementario, valga la redundancia. Es complementario, todos estos tipos de inversiones uno puede estar haciéndolos, de hecho yo personalmente tengo diversificado los tipos de inversión en inmobiliario, en lo que es acciones para largo plazo, fondos de inversiones para largo plazo, criptomonedas y también hago mucho trading. Entonces, esa diversificación es lo que genera que para el día de mañana uno pueda generar una riqueza adicional a lo que puede generar dejando solamente el dinero bajo el colchón o Claro, que vaya ganando solamente la tasa de interés de forma mensual o de forma anual. claro, Entonces, claro. esa diversificación va dando estas herramientas, Daniel, y nosotros Ujú. nos enfocamos principalmente en estas herramientas que son de corto plazo y lo que más hacemos es preocuparnos de la educación. Nosotros tenemos una vocación por nuestros clientes, los educamos en cómo se utiliza nuestra plataforma, en cuáles son las herramientas que tiene para invertir, en de qué manera puede buscar precisamente las distintas alternativas de inversión y enseñarle a nivel generalizado de hacer los tipos de análisis para que cada persona tome sus propias decisiones. Entonces les damos un abanico de herramientas que le abre una ventana para el día de mañana poder hacer su gente. Ricardo, creo que nos quedan 5 minutos. En todo caso, pongo el acento en eso. ¿Has notado que tenemos otra actitud hacia el riesgo? Porque hay sociedades, a veces también hasta uno mismo, tiene como una concepción bastante conservadora, ¿no? Y bueno, aventurarse, a veces uno cree que es para pocos. ¿Has notado un cambio, por ejemplo, ahí? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en Europa, en países como en España, en Londres, es habitual ver a una persona con una plataforma en el celular, estar haciendo trading en el celular, estando en el subway o en distintos lugares. En Latinoamérica no, esa cultura todavía estamos lejanos, pero sabes que en los últimos años, hay que pensar que Capitalia tiene ya 17 años, entonces hay mucha experiencia de lo que es el trading. Eh, eh, Hemos visto esa evolución y que cada vez existe más gente que está buscando esta alternativa de inversión, porque insisto, es una alternativa. Y bajo ese punto de vista, muchos están estudiando, muchos están investigando, viendo qué es el trading. Yo tengo mucha gente que también me sigue en redes sociales y me pregunta constantemente, Ricardo, ¿qué haces tú para hacer trading? ¿Qué haces tú para investigar alguna empresa? Y se nota que hay un cambio, hay un giro en eso. ¿Y sabes qué apoyó bastante eso, Daniel? La pandemia. La pandemia generó que mucha gente, estando en sus casas, buscara cómo invertir, buscara cómo buscar alternativas precisamente para generar algún ingreso adicional. Y el trading, siempre, ojo, el trading tiene apalancamiento, tiene algunas situaciones que uno puede decir, son riesgosas. Todo depende de uno, el riesgo lo tiene uno. Es como que a uno le pasa en un vehículo maravilloso, si yo lo acelero a 200 por hora en una curva, voy a chocar, pero si voy y empiezo a aprender cómo se utiliza el vehículo, cómo puedo doblar a cierta velocidad, es una herramienta extremadamente buena para maximizar los beneficios. Y eso es lo que uno tiene que buscar con el trading, maximizar los beneficios. Por lo tanto, se ha visto ese cambio en Latinoamérica especialmente, y se está viendo esta evolución y que ojalá algún día lleguemos como países de Europa que en verdad uno ve gente en la calle que está haciendo trading y que es algo habitual, básicamente. Qué gran mensaje, porque además tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen ya hace una década aquí en Uruguay, ¿no? La formación, la educación financiera. Me quedan 2 minutitos, quedaron muchos asuntos todavía en este viaje que imaginábamos al comienzo, ¿no? Pero, ¿qué paisaje ves en el 24? Considerando lo bueno y lo malo, desde luego, ¿no? Eso,
esos picos, ¿no? Esos cambios a veces de temperatura, sin mucho periodo para la transición. ¿Qué ves en el 24? Porque todavía tenemos conflictos abiertos, algunos de ellos muy importantes y de impredecible final. Eh, es un mundo convulsionado. Se habla de esta cuarta revolución, pero además de una especie de nueva economía. ¿Qué estás viendo, Ricardo, para cerrar? A ver, en el año 2021 vimos un sobrecalentamiento económico, que fue básicamente después de las políticas ultra laxas, en que se bajaron las tasas de interés a mínimos en el mundo, literalmente, pues hubo un sobreconsumo, un consumo que no estaba dado y no compensaba la producción que había. Por lo tanto, estaban todos con liquidez, todo el mundo tenía liquidez. Por ejemplo, en Chile hubo retiros de fondos de AFP, de los fondos de pensiones, sin ir más lejos. En otros países como Estados Unidos se dieron un cheque a todas las personas de forma mensual y las tasas estaban en 0%. Entonces, endeudarse, uno se endeudaba con tasa cero. Básicamente, eso generó un sobreconsumo que llevó a que se sobrecalentara la economía. El 2024 vamos a ver todos los efectos, la resaca de esa fiesta. Eso fue una fiesta y una fiesta grande. Estaban las tasas en el suelo, era todo felicidad, había mucha liquidez, la gente cambiaba el vehículo como quería, la gente cambiaba su teléfono, porque había liquidez dando vuelta. Después de una fiesta tan grande, el gran problema es que la resaca a veces es mayor y vamos a estar viviendo parte de esa resaca, que ya la comenzamos a vivir este año, pero esta resaca se va a vivir principalmente por una actividad económica que va a estar baja, por una inflación que si bien ha estado convergiendo a la baja, también nos va a ser una señal de enfriamiento económico. Hay que considerar que la actividad económica que va a estar bien mermada el próximo año va a responder a varios factores. Uno de ellos va a ser que el precio del petróleo ha estado cayendo fuertemente en medio de una menor demanda, y eso es una señal inequívoca de falta de dinamismo. En segundo lugar, que hay menor demanda por bienes y servicios en medio de tasas que se mantienen elevadas. Las tasas de interés en los países latinoamericanos han estado cayendo paulatinamente, pero la gran economía mantiene las tasas arriba. Y mientras estén en las tasas elevadas, va a generar un enfriamiento económico. Entonces, después de un sobrecalentamiento que tuvimos durante el 2021, 2022, 2023, 2024 viene este enfriamiento económico, que lamentablemente es así. La economía es cíclica y estamos viviendo estos ciclos económicos que hoy en día son más acelerados que antiguamente. Por lo tanto, el 2024 va a ser complejo en términos de actividad económica. El 2025 debería venir ya cierta recuperación y ya el 2026 empezar nuevamente un ciclo mucho más favorable. Lo que va a marcar bastante el próximo año probablemente van a ser la baja de la inflación, la baja de tasas y mantener una actividad económica bastante baja que paulatinamente debería comenzar a recuperar. Estimadísimo economista Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria, muchísimas gracias por este aporte tan valioso. Visiten capitaria.com, sé por qué se los digo. Un abrazo a todos, que pasen muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.